Con apego al punto número 9 del orden del día, tiene el uso de la palabra el diputado Margarito González Morales para presentar en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena iniciativa de ley con proyecto de decreto. Con el permiso de la mesa directiva, con el permiso del presidente de la misma, el de la voz Margarito González Morales, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, someto a consideración de esta honorable soberanía, en términos de las leyes y reglamentos de la misma, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal del Estado de México en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en base en la siguiente exposición de motivos. Las empresas contratan y contraen obligaciones en las cuales a veces exigen el cumplimiento y en otras cumplen, participan en el mercado comercial, generan ganancias, asumen riesgos, situación que se realiza con apego a las disposiciones legales. En otras ocasiones evaden el cumplimiento de las normas, lo cual, por supuesto, opera en desventaja para un sector de la población, para el ecosistema o inclusive para la sociedad. En la actualidad, la participación de las personas jurídicas en el ámbito nacional ha adquirido mayor relevancia e inclusive algunos sectores empresariales o industriales han llegado a incidir en la economía debido a los fuertes intereses económicos y, por supuesto, debido al comportamiento del mercado. Al referirnos a las personas jurídicas colectivas, obligadamente debemos mencionar que se trata de una institución, organización o empresa que persigue un fin social con o sin fines de lucro e inclusive el derecho civil reconoce su existencia, otorgándoles derechos y obligaciones. El Código Civil del Estado de México establece en el artículo 2.4 que las personas físicas tienen derechos inherentes a la personalidad jurídica, como lo son el patrimonio moral o afectivo, que dichos derechos son inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, y que en el caso de las personas jurídicas gozan de estos derechos en lo que es compatible con su naturaleza, lo cual coincide con la intención del legislador al atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, por considerarse que al tener derechos y obligaciones, al participar en negocios y acciones sociales también generan consecuencias positivas o negativas en la sociedad. Basta referir el incidente de pasta de conchos en el año 2006 en San Juan, Sabinas, Coahuila, en el cual 65 mineros terminaron atrapados a raíz de una explosión. Con la introducción en 2016 de la figura de responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el capítulo segundo del título 10, libro segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, se estableció un procedimiento para que las empresas puedan ser penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control de su organización. A partir de la aludida reforma, uno de los retos que enfrentan las empresas en México es generar certidumbre en el debido control organizacional aplicable en cualquier empresa, no importando su tamaño ni la dimensión de sus operaciones, ante los riesgos que se pudieran cometer delitos desde el seno de la organización, lo cual también resulta compatible con la materialización de los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030, de manera muy específica en los pilares de producción y consumo responsables, vida de ecosistemas terrestres y acción por el clima, entre otros. En el Estado de México, el Código Sustantivo en materia penal fue reformado mediante Decreto 207, publicado el 30 de mayo del año 2017, con motivo de la creación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, en cumplimiento con el transitorio segundo de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, que obligaba a las legislaturas de las entidades federativas en el ámbito de sus respectivas competencias a expedir leyes y realizar las adecuaciones normativas correspondientes. Sin embargo, la aludida reforma tuvo como principal objetivo establecer los hechos de corrupción
cometidos por los servidores públicos y particulares, adicionándose al Código Penal del Estado de México los artículos 11 bis y 11 ter relativos a la responsabilidad penal de las personas jurídicas colectivas. Del análisis de la citada reforma se observa que no prevé en su totalidad la reforma y los medios de comisión sobre los cuales pueda actuar una persona jurídica, ya que el actual texto del 11 bis, del artículo 11 bis, fracción primera, refiere que las personas jurídicas colectivas serán responsables penalmente por los delitos previstos en el propio Código cuando sean cometidos en su nombre, en su provecho o exclusivo beneficio a través de sus representantes, apoderados legales o administradores de hecho o de derecho. Sin embargo, la comisión de los tipos penales pueden cometerse por cuenta de la persona jurídica o a través de los medios que ellas proporcionen, supuesto jurídico que se propone establecer en la fracción primera del artículo 11 bis, tratándose de personas jurídicas a las que se les puede formular un reproche en la conducta y que además se encuentran constituidas por personas físicas. En la presente iniciativa se propone adicionar el párrafo segundo del artículo 11 bis, recorriéndose al actual párrafo segundo para quedar como tercero, con la finalidad de que independientemente de la responsabilidad penal en que incurran las personas jurídicas, también los representantes, apoderados legales o administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas colectivas son responsables penalmente de los delitos previstos en el propio Código. Lo anterior se encuentra estrechamente vinculado con el debido control de la organización. Recordemos que la naturaleza del derecho penal es preventiva, tendiente a inhibir la comisión de conductas típicas y punibles, por lo que la política criminal prevista en el Código Penal, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pretende mejorar las condiciones del mercado o evitar las malas prácticas y la competencia desleal en beneficio de clientes y consumidores. Ciertamente en nuestro país no existe mucha experiencia sobre criminalidad en el seno de las empresas. Sin embargo, es un hecho que las personas jurídicas, sus representantes, apoderados legales o administradores de hecho o de derecho actúan al margen de la ley y en perjuicio de la sociedad cuando existe tolerancia, corrupción y malas prácticas empresariales. Tan es así que desde el seno de la corporación se cometen innumerables delitos como recepción y blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal, delitos contra el medio ambiente, cohecho, entre otros. Ahora bien, por cuanto hace a la modificación que se propone en la fracción quinta del artículo 11 ter, tiene el propósito por técnica legislativa de reubicar los párrafos relativos a la intervención judicial, mismos que actualmente se encuentran después de la fracción décima de tal dispositivo, los cuales establecen que se podrá afectar la totalidad de la organización o limitarse a alguna de las instalaciones, secciones o unidades de negocio, precisando su alcance, intervención y la persona que debe hacerse cargo de la misma, así como los plazos en que deberán realizarse los informes de seguimiento para el órgano judicial. Asimismo, se plantea adicionar al artículo 11 cuater para establecer que no operará la extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se transformen, fusionen, absorban o escindan, evitando con ello que las personas jurídicas constituyan una nueva persona jurídica para la realización de las mismas actividades. Además, para prever que las causas excluyentes de delito, de responsabilidad o de extinción de la acción penal que pudieran concurrir en alguna de las personas físicas involucradas, no excluirá de la acción penal a las personas jurídicas para efectos de que la persona jurídica responda por la comisión de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta o en su beneficio. Finalmente, se propone adicionar al artículo 11 quintus para regular el supuesto en que la sanción pueda atenuarse hasta en una cuarta parte
si las personas jurídicas colectivas contaban con un órgano de control permanente u oficial de cumplimiento encargado de verificar que se cumplan las disposiciones legales aplicables para darle seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva y que hayan realizado antes o después del hecho que se les imputa la disminución del daño provocado por el hecho típico. Por lo antes expuesto, se somete la presente iniciativa a la consideración de este honorable Poder Legislativo del Estado de México para sus análisis, discusión y, en su caso, aprobación, solicitando de manera muy atenta que la presente iniciativa se registre de manera íntegra conforme al documento en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Muchísimas gracias, es cuanto. Gracias, diputado. Se registra la iniciativa y se remite a las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen.